¿Cuál es la clasificación de las cosas en el derecho romano? La primera clasificación se dio por una manera bastante primitiva, que era res in patrimonium y res extra patrimonium, que significaba que esta división eran las cosas en el patrimonio y cosas fuera del patrimonio que se da cuenta en las instituciones de Justiniano. Las primeras se regían por el derecho divino y las segundas por el derecho humano. Las del derecho divino eran res divini iuris, que se subdividían en res sacrae, que eran las cosas sagradas, y eran las cosas consagradas en el culto para los paganos que estaban eran los territorios, los edificios y los objetos consagrados a los dioses superiores. La segunda era res religiosae, que eso eran los terrenos y los monumentos unidos a las sepulturas que estaban consagrados por los dioses manes. Y la tercera era que la res sanctae no eran todas con exactitud o exactamente tenían que ser cosas santas, eran cosas que estaban protegidas contra los atentados de los hombres, y así pues tenía ese efecto divino. Pasamos a res humani iuris, que significa que todas las cosas que no fueran de derecho divino eran humani iuris. Se subdividían en la primera era res communis, que eran las cosas cuya propiedad no pertenecían a nadie y su uso era común para toda la humanidad, como lo era el aire y el mar. Así también pues pasamos a otra que era res publicae, que eran también las cosas cuyo uso era común de todos, pero limitado para el pueblo romano, con exclusión de algunos pueblos. Como eran unas vías, las vías pretorias o consulares, los puertos, las corrientes de agua, que nunca llegaban a secarse. La otra clasificación era res universitatis, que eran las pertenecientes a ciertas personas morales. Sujeto era la propiedad particular o individual, tales eran los teatros, las plazas, los baños públicos. La última era la res privatae o singularum, que eran las cosas susceptibles de la propiedad individual o privada, que por lo tanto entraban a formar el patrimonio particular de las personas. Y pasamos a la otra clasificación, que es la clasificación de las res privatae, que eran, la primera es res mancipi y res nec mancipi, que esta clasificación fue propia y exclusivamente del derecho romano y que se adquirió únicamente por ser la emancipación y en general por los medios propios del derecho civil. Se considera como un mecanismo de los más importantes de la sociedad y de la economía. Bueno, las cosas corporales y cosas incorporales. Son corporales todas las cosas en el mundo en el mundo exterior que caen bajo los sentidos. Y son incorporales los derechos que caen sobre estas cosas, sobre que estas cosas tienen. Tercero son las res movibles y res inmovibles, que significa que esa es una clasificación tradicional, que son que las cosas no aparecen consagradas expresamente en los textos del derecho romano, pero muchas instituciones jurídicas se refieren de manera diferente a unas o a otras. Cosas muebles son las cosas que pueden moverse materialmente ya por sí mismas o por seres que las mueven, y los inmuebles son los fundos, los edificios y en general las que por naturaleza u otra causa no pueden ser transportadas de un lugar a otro. Las cosas incorporales se ha clasificado tradicionalmente en los derechos, en derechos reales y en derechos personales. Los primeros son los que tienen sobre las cosas de manera directa y sin respecto a determinada persona. Los segundos, llamados también derechos de acreencia o créditos, son los que se tienen con respecto a determinada persona que se haya obligado a dar o a hacer o no hacer de un objeto. Los derechos reales, según el derecho romano, se dividían en derechos reales civiles y en derechos reales pretorianos.
Los primeros fueron instituidos por el Iuris Civile y los segundos por el derecho pretoriano. Los derechos reales civiles fueron la propiedad de las servidumbres reales o prediales y las servidumbres personales. Pues otro tema siguiente son las individuales de la individualidad de las cosas. Y hay 3 clases de cada una. Una, que se constituye por una unidad singular y pues como un esclavo o una viga, también llamada las cosas unitarias. Las cosas compuestas pues son de varias cosas coherentes entre sí, y como un edificio, una nave o un armario. Y pues las terceras y últimas llamadas cosas colectivas, que constan de un cuerpo sueltos, pero con varios cuerpos no independientes y unidos bajo solo un nombre, como un pueblo, una región o un rebaño. ¿Qué es la propiedad del dominio en el derecho romano? La propiedad es el máximo poder que se puede tener sobre un bien o una cosa. También comprendido como ius frendi o ius fructo, que se entiende como la capacidad de dominio que se puede tener sobre las cosas que se producen en un bien, como productos que se cosechan o que se extraen de este bien, ¿no? Este está organizado jerárquicamente en la familia romana, pues lo dirige el pater familiae, que es el que se encarga pues, de las cosas que pueda producir el bien. ¿Cómo se puede adquirir la propiedad plena? Bueno, en las zonas rurales se tenía que tener una línea matemática frente al otro bien de una línea y dejar 2,5 pies de distancia para poder sembrar o edificar. Como segundo se le pedía al dueño del bien no cambiar el flujo de las aguas por sus edificaciones o siembras, el flujo de las aguas naturales o de lluvia. Como tercero se podía aplicar una expropiación si la propiedad o el bien se necesitaba para alguna reparación o para el bien de la sociedad, como reparaciones de carreteras o acueductos. Como falta la interdicción del disipador, puede ser un limitante para ser el propietario del bien. Si la persona reúne cualquiera de estos 3 atributos, puede hacerse dueño y señor del bien en cuestión. ¿Cuáles eran las clases de propiedad en el derecho romano? En el derecho romano existen varias clases de propiedades. La primera es la propiedad adquiritaria, que recae propiamente en el derecho civil. Esta se tiene mediante la ciudadanía romana, y esta a su vez recae en los bienes muebles e inmuebles. La segunda es la bonitaria. Estos son adquiridos por métodos de tradición que no tienen nada que ver con el derecho civil en Roma. La segunda es la bonitaria. Esta se adquiría por simples métodos de tradición que no tenían nada que ver con el derecho civil, pero a su vez tenían las mismas funciones que otros bienes adquiridos por los otros medios. ¿Cómo se puede tener posesión en el derecho romano? Se puede tener tiene que constar de dos cosas. La posesión material, que es del propio bien, y el ánimo de posesión. También es necesario no confundir el ánimo de posesión como dueño y no confundirlo con el ánimo de posesión como señor y dueño. Teniendo como un ejemplo como el ánimo de arrendamiento o el ánimo de ocupancia ocasional. ¿Cuáles eran las clases de posesión? La primera es la posesión justa o injusta. Esta es cuando se ocupa el bien mediante la violencia o se tiene mediante algún problema entre los dos que tienen ánimo de propietarios. También existe posesión bona fide. Esta, como su nombre lo puede indicar, es cuando se ocupa el bien mediante el recurso de la buena fe.
Por último, tenemos la protección posesoria. Esta actúa mediante la protección del bien cuando es ocupado por un individuo que no lo hizo mediante la buena fe. Empezamos con las generalidades para adquirir dominio en Roma. Para adquirir propiedades en Roma se usaban dos medios, primero a título universal y segundo a título singular. Cuando se habla de título universal se hacía más que todo por sucesiones por causa de muerte, y esto creaba un patrimonio universal en el cual se recibían tanto activos como pasivos, tanto obligaciones como créditos, etc. Cuando hablamos de a título singular significa a que se entregaban una o varias cosas de forma singular, y esto se dividía a la vez en dos ramas, que era el ius civile o el derecho civil y el ius gentium. El ius civile era más que todo para la gente que había nacido y crecido en Roma, exactamente para los romanos, y el ius gentium habla más de la gente que llegaba a Roma, que eran los peregrinos. Los medios adquisitivos según el derecho civil. Empezamos con el mancipatio, denominado en latín como per aes et libram. es la transmisión de una persona a otra de un derecho de dominio mediante a un símbolo de venta de una forma ritual. Se debía comparecer al adquiriente y al enajenante al frente de 5 ciudadanos romanos púberes. ¿Qué sucedía? El adquiriente, con una moneda de cobre entregada por el enajenante, lanzaba la moneda de cobre al libripens. ¿Qué simboliza esto? La venta y la compra. El injure cessio. Injure cessio es cuando el enajenante y el adquiriente quieren hacer un trato simbólico para demostrar que el adquiriente es el nuevo poseedor del dominio de una cosa. ¿Qué pasa? Si es un objeto mueble, lo llevan al frente del magistrado. Si es un objeto inmueble, llevan solo un fragmento de ese objeto al frente del magistrado. Cuando el magistrado ya tiene el objeto mueble o el objeto inmueble al frente, el adquiriente toca el objeto demostrando que es suya la posesión de este, y el enajenable demuestra que la afirmación sí es cierta. El usucapio. El usucapio, la usucapión, es la adquisición del dominio por continuidad de tiempo definido por la ley. Esto lo dijo Modestino, pero en latín sonaría algo así. Usucapio est adiectio domini per continuationem temporis lege definiti. Sus requisitos eran la justa causa, la buena fe, la posesión continuada, y se necesitan dos elementos, el corpus y el animus. También está la adjudicatio, que es la decisión de un juez. Cuando un juez otorga derechos sobre una cosa, se dice adjudicatio, que también significa adjudicación. Y por la última, que es la ley, que no necesita del hombre para operar en sí mismo los derechos reales, pero es muy limitada. Eso es lo mismo que dijo un jurista llamado Ulpiano. Cuando hablamos de ius gentium tenemos la ocupación, la tradición, la accesión, la especificación, la percepción de frutos, la confusión y la commixtio. Cuando hablamos de ocupación nos referimos de dar al poder de una persona lo que no pertenece a nadie. Esto requiere que la cosa sea res nullius, que no pertenezca a nadie, que pueda ser propiedad privada y que se tenga ánimo de apropiación. Cuando hablamos de tradición nos referimos de la entrega de una cosa a otra persona. Quien hacía la tradición era traens y quien recibía era sapiens. Para esto se requería 1. Que traens fuera el dueño de la cosa, 2. La intención de transferir el dominio, 3. Que la sapiens tenga la intención de adquirir el dominio, y 4. Que la cosa quede bajo poder físico y jurídico de la sapiens. Cuando hablamos de accesión nos referimos a que si una cosa se adhiere a otra formando un todo inseparable, el propietario de la primera cosa pasa a ser el dueño de todo aquello que se formó. Sin embargo, el segundo va a ser indemnizado por esto. Cuando se habla de especificación, básicamente dice que cuando se realiza con material ajeno una cosa, el fabricante puede ser el dueño de esta si no hay forma de que ésta vuelva a su estado natural. Si esta materia puede volver a su estado natural, el dueño va a ser el dueño de la materia que era antes de que se transformara, y el segundo va a ser indemnizado por ello. Cuando hay adquisición de frutos nos referimos a que las cosas dan frutos para sus dueños. Sin embargo, esto puede que no sea así cuando hay usufructo, cuando hay un poseedor de buena fe y cuando hay dominio sobre aquellos frutos.
Cuando hablamos de confusión nos referimos a líquidos o metales de fusión que no se pueden separar. Cuando esto sucede y se llega a un punto final, ese punto final o ese producto final va a ser de todas las personas que pusieron parte del líquido o de los metales que se unieron. Por último, commixtio es cuando se unen varias cosas físicas que no se pueden diferenciar. Entonces, allí lo que se hace es que se reparten todo lo que se unió a sus dueños dependiendo de la cantidad que tenían antes de que fueran unidos. Protección del derecho de propiedad. Hay dos formas. Está la acción reivindicatoria, en latín reivindicatio, y que tiene el verbo de la reivindicación, que es cuando ya se ejecuta la acción. Es la forma en la que el demandante obtenga el derecho de propiedad, ya que la otra parte solo tiene la posesión pero no se mueve. Demuestra que es propietario. Es como si yo tuviera una casa, pero yo no voy a esa casa. ¿Qué pasa? Yo soy el propietario, pero no soy el poseedor, por lo que yo no hago uso ni la estoy usando en el momento. También está la acción publiciana. La publiciana en rem actio está a favor de quien, sin ser dueño, es poseedor y cumple con las calidades necesarias para la usucapión. Las servidumbres, según el derecho romano, eran un derecho real sobre una cosa ajena, en beneficio de los fundos o una persona determinada. Se clasificaban en servidumbres personales y servidumbres prediales, de las cuales el derecho moderno no estaba de acuerdo con esa clasificación. Las servidumbres prediales consistían en un gravamen impuesto sobre un predio en beneficio de otro predio con distinto dueño. Los elementos para clasificar las servidumbres prediales son: primero, predio sirviente. Es un predio que va a soportar el gravamen. Segundo, predio dominante, que era el predio de otro dueño que se beneficiaba del gravamen. El gravamen da una limitación al predio sirviente y beneficiaba al predio dominante. Cuarto, el titular del derecho de servidumbre, que era el propietario del terreno dominante o predio dominante. Las servidumbres prediales se dividen en urbanas y rurales. Las servidumbres urbanas son las que se dan en el campo, que han sido establecidas por fundos o terrenos urbanos. Las servidumbres rurales son las que han sido establecidas por fundos rurales en un terreno sin edificación. También se clasificaban en servidumbres prediales positivas y negativas, que consistían en permitir o abstenerse en algo. Otras clasificaciones serían las continuas, que tienen acción continua, la inanición, que es la que no necesita actividad de un hombre, la discontinua, que es la que necesita la actividad de un hombre, las aparentes, que son señales exteriores permanentes, y las inaparentes, que son las que no cuentan con señales. Las servidumbres personales. Según el derecho romano, las servidumbres personales eran el uso, el usufructo, la habitación y el servicio. El usufructo era el derecho de usar una cosa ajena sin alterar las substancias. El uso es el derecho de usar una cosa ajena sin derecho a pedir los frutos. La habitación es el derecho de uso, pero limitado. Los servicios era el derecho de la servidumbre personal, que eran los esclavos, que podrían ser comprados o alquilados. ¿Qué son los derechos reales pretorianos? Los derechos reales pretorianos o instituidos por el pretor fueron la superficie, el ius in agro vectigalis, la enfitetuisis y la hipoteca. La superficie era un derecho que los arrendatarios o colonos a los predios rústicos a perpetuidad o a largo plazo tenían sobre las edificaciones elevadas, en ellos pues con el consentimiento del arrendador. Pues eso quiere decir que este derecho se extendía naturalmente a la superficie o al suelo cubierto por la edificación, y de ahí pues el nombre que se recibió. El segundo es ius in agro vectigalis, que significa que surgió el arrendamiento a perpetuidad. Atendiendo a ese factor, pues de aquella situación jurídica del colono, el pretor
creó a favor de este un verdadero derecho real. Y tercera, la enfiteusis. Significa pues que nació el arrendamiento a tierras incultas y a largo plazo o a perpetuidad que los emperadores solían dar a los particulares, con la obligación para que el colono la cultivara o la plantara. Así dio origen al derecho real del colono sobre las tierras, creando un pretor y denominado enfiteusis. La cuarta y última es la hipoteca. Según el derecho romano, la hipoteca es un derecho real accesorio sobre una cosa, mueble o inmueble destinado a garantizar el pago de una deuda. Esta ha tenido una evolución progresiva, pues primeramente pues se llamó enajenación fiduciaria, luego vino la institución de la prenda, pues que el deudor entregaba a su acreedor la posesión de una cosa en garantía de pago, y pues posteriormente, después de todo este proceso, se dio el verdadero nombre que ahora pues es hipoteca. Pues el origen de la hipoteca del arrendamiento se estableció que por un convenio entre el arrendador y el arrendatario, los ganados y utensilios agrícolas llevados al predio por el arrendatario quedaran efecto al pago sin que saliera de este el poder de este. Si el arrendatario no pagaba, se permitía que el arrendador tomara la posesión de aquellas cosas en medio de una acción llamada interdicto salviano. Finalmente, aquella institución se generalizó para todas las cosas, cualesquiera fuesen su naturaleza o a que estaban destinadas, y dio origen del crédito que trataba de garantizarse, y que él contraía una deuda que podía contraerla por un simple convenio con el acreedor para gravar en garantía del pago una o más cosas de su propiedad, muebles o inmuebles, sin que por el solo hecho del gravamen salieran de su poder. Podía adquirir o tener una garantía, pero sin salir de su poder. Pues el acreedor adquiría por ese modo sobre las cosas gravadas un derecho real, que en caso de no ser pagado, hacía efectivo por medio de la acción llamada en ese tiempo cuasi serviana o hipotecaria, extensiva a todas las personas que adquirieran las cosas grabadas con posterioridad a la constitución del gravamen. Esta acción se dirigía en un principio a obtener la posesión de las cosas grabadas en caso de no pagar la deuda. Y últimamente culminó este proceso, la evolución de este proceso, estableciéndose que sin necesidad de un convenio expreso por las partes, el acreedor hipotecario tenía el derecho de vender las cosas grabadas para pagarse con su precio en caso de que llegado el día del pago no se hiciera este.